nos llene de su gracia en el día de hoy, en sus bendiciones. Amén. Lo necesitamos al Señor. El Señor tiene diseñado cada culto. El Señor tiene diseñado cada momento. Y creedme que no hay día que no me sorprenda el Señor. Vamos a continuar con nuestra lectura de Marcos. Amén. Y estrenamos capítulo hoy. Amén. Marcos capítulo 10. Amén. Marcos capítulo 10. Amén. Amén. Nuestro hermano José Manuel va a hacer la lectura. Marcos capítulo 10, versículos del 1 al 12. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarlas. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Amén. Amén a su palabra. Amén. Gloria al Señor. Amén. Bien, dejamos un capítulo 9, el cual hemos aprendido un montón de cosas. Amén. Hemos aprendido un montón de cosas. Las Escrituras son asombrosas. Las Escrituras son la lectura por autonomasia. Sí, Señor. Indagar en ellas, profundizar en ellas, navegar por ellas, inundarte de ellas. Amén, amén. Es la mejor atracción, mejor sensación que puede haber. Sí, Señor. No hay mayor satisfacción que encontrarte con su palabra. Amén. Y que su palabra nos vaya llenando, nos vaya haciendo ese bien necesario. Hemos pasado por un capítulo 9 en el cual no vamos a recordar, pero hemos aprendido un montón de cosas y estrenamos capítulo 10. Vamos avanzando, mis hermanos. Amén. Estrenamos capítulo 10. Nos vamos a encontrar con un montón de principios en este capítulo también. Un montón de enseñanzas como es habitual en las Escrituras. Y aún más en lo que tiene que ver con los evangelios, ya que recibimos la enseñanza de Dios en boca de su verbo de vida. Amén. Y esa enseñanza toma una connotación máxima. No hay mayor máxima que escuchar la enseñanza de la boca del propio Señor Jesucristo. Amén. Y lo primero que nos encontramos en este capítulo es la enseñanza concernientemente al divorcio. Y les adelanto ya, que no entraremos para nada en el tema en cuestión en profundidad, por motivos más que evidentes. El primero tiene que ver con seguir con la dinámica de nuestros cultos de lectura, como este, los cuales intentan pasar por los textos sin detenernos demasiado e ir extrayendo enseñanzas esenciales por un lado y una comprensión lectora por el otro a cual sermón expositivo. Es el propósito de estos sermones que ya llevamos tantos años predicando. El segundo motivo es porque es un tema de vital importancia, como muchos, y muy sensible para tocar rápidamente y a la ligera, como para decir que ya hemos hablado de todo por un solo sermón. Que va, no podemos hacer esto. Por tanto, es un tema que es importante tratarlo no solo en un sermón de lectura, sino en un tema, en una exposición de temas, de sermones, para poder tratarlo como toca. No obstante, pasaremos por los textos, obviamente hablando algunas cosas sobre el divorcio, pero intentando seguir la dinámica de estos sermones de cultos de lectura. ¿Amén? Amén. Bien, dice la Escritura, versículo 1.
Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Lo primero que podemos ver es cómo Jesús y sus discípulos abandonan la región de Judea para pasar al otro lado del Jordán. Sabemos, y si recuerdan y hacen un poco de memoria, estuvo por un tiempo en Galilea en un intento fallido de descansar un poco y alejarse de la multitud. Y en ese intento fallido, pues fue fallido porque él quería alejarse un poco de la multitud para tener un tiempo de descanso y tratar con sus discípulos más íntimamente y enseñarles todas las cosas que les tenía que enseñar, ya que el tiempo del fin se aproximaba. Pero fue un intento fallido porque allí donde iba Jesús acudían las gentes. Amén. A donde fuera Jesús acudían las gentes. Pero terminando ese tiempo fallido de intento de descanso, sale de Galilea, concretamente de Capernaum, donde estábamos, y se dirige a Judea, concretamente a la región de Perea. Ese es el contexto geográfico del asunto. Y una vez allí, nuevamente, todo vuelve a la tónica habitual. La multitud se juntaba en torno a él y él, de nuevo, como tenía costumbre, les enseñaba. Versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Como también era habitual, se le acercaron unos fariseos para preguntarle. Se han dado cuenta que la tónica siempre es la misma. Unos fariseos se acercan para preguntarle si le era lícito al marido repudiar a su mujer. Mis hermanos, la maldad de esa generación era superlativa, a más no poder. Una maldad exacerbada, porque vale que fueran malos, vale que quisieran su muerte para un beneficio personal, pero no dejaban de representar a Dios, no dejaban de representar la ley y sus enseñanzas, y no tenían ningún tipo de reparo de, aun ostentando el lugar que ostentaban, utilizar lo santo para sus propios beneficios personales. Van a Jesús con palabras de su ley para tentarle. Noten dónde llega la maldad. Tomar lo santo para hacer mal. Y eso ocurría y sigue ocurriendo. Podemos ver cómo el texto no deja lugar a dudas de la intención de los fariseos. Le preguntaron para tentarle. No tenían ninguna otra intención. No querían aprender. No querían conocer la verdad. No querían ayudar ni sacar al error. No se acercaron a Jesús para preguntarle genuinamente si era el Mesías, o para corregirle, porque si no sé quién eres te voy a corregir, voy honestamente a decirte lo que pienso, o a preguntarle acerca de una cuestión, ni siquiera para satisfacer su curiosidad. Solo preguntaban para dañar. Amén. Solo preguntaban para dañar. Y por desgracia, no es algo que ocurría en aquellos tiempos, sino que en los actuales también ocurre desmedidamente. Nos encontramos con personas las cuales entre sus preguntas hay veneno de serpiente. Entre sus preguntas, que en apariencia, en cualquier contexto que no se sepa, parecen legítimas e inocentes, están impregnadas con veneno de áspid. Porque no les interesa saber, no les interesa conocer, no les interesa preguntar, no les interesa aportarle su conocimiento adquirido para sacar un hermano de un error, no les interesa ni siquiera satisfacer su curiosidad. Lo único que quieren es dañar. Es su único propósito. Se desplazan, mueven y ejercen su libertad de hablar para preguntar, no para saber ni ayudar, solo para dañar. Es por eso que tenemos que vivir muy cerca de Dios para que Él nos dé la madurez y sabiduría necesaria para discernir quién tenemos delante nuestra y qué es lo que hablamos con dichas personas. Tenemos que tener intimidad con Dios, madurez en el Señor, para saber discernir cuál es el individuo que tengo delante y qué es lo que puedo y no puedo hablar con Él. ¿Entienden esto? Amén. Esto lo hemos dicho mucho. No todo se puede hablar en cualquier contexto, ni siquiera aunque la verdad esté de nuestra parte. Hay a veces que creemos que como tenemos la verdad, esta verdad tiene cabida en todos los sitios.
y podemos compartir esa verdad en todos los lugares. Y como es verdad, la gritaré a las azoteas, malinterpretando el término. Pero si recuerdan bien, a veces el Señor dice que esa verdad, esa perla, no se la eches a los cerdos. El Señor te dice, tienes esa verdad, discierne lo que tienes delante, porque igual te la tienes que guardar en el bolsillo. Porque las verdades a veces se ocultan, a depende de quién. Es así, lo enseñan las Escrituras. Por eso debemos saber discernir quién tenemos delante y medir lo que decimos en consonancia a dicho discernimiento. Si eso lo hacemos y nos acercamos al Señor, sabremos discernir quién tenemos delante y veremos las diferentes personas que tenemos y en consonancia a ese descubrimiento hablaremos según qué, depende quién. En algunas veces daremos explicaciones profundas de la cuestión porque veremos gente sincera que pregunta y quiere saber. En otras ocasiones simplemente daremos una respuesta rápida y sencilla y en otras ocasiones no tenemos que decir ni media. Porque depende de aquella persona que tengamos delante, así tenemos que actuar con sabiduría, espiritualidad, Biblia y madurez. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Como ya hemos dicho, los fariseos le preguntaron a Jesús para tentarle y lo hicieron con una pregunta muy particular. Si era lícito al marido repudiar a su mujer. En otras palabras, para que lo entiendan, les estaban preguntando si era lícito divorciarse. ¿Es lícito divorciarse? Le preguntaron al Señor. Esta pregunta, como otra, quizás no se entienda de primeras el por qué ese tipo de preguntas pudiera poner en algún apuro a Jesús. ¿Por qué esa pregunta podía poner en un apuro a Jesús? Así de pronto uno no imagina que por preguntar acerca del divorcio a Jesús puede ser motivo para tentarle, para ponerle en un compromiso, en algún apuro. Pero cuando conoces un poco el tema y el contexto, te das cuenta que precisamente esa pregunta estaba diseñada para poner en apuros a Jesús. Al menos lo que ellos querían y lo que ellos creían que iba a pasar. En primer lugar, tenemos que entender que aunque en otra época y contexto, todo lo concerniente a los mandamientos que afectan directamente a la vida personal, era, al igual que hoy, altamente delicados. Lo que ponía a Jesús, según ellos, de alguna manera en una respuesta incómoda. Es más fácil hablar de espiritualidad trinitaria que de divorcio. Porque estamos hablando de teología que directamente no afecta a mi vida personal, pero cuando hablo de divorcio, por ejemplo, o cuando hablo de otros aspectos que afectan a la vida personal, estamos un poco en tensión y depende qué respuesta puede gestionar una animadversión en el personal que te escucha. ¿Entienden esto? En aquel tiempo era igual que hoy, por eso le hacen esta pregunta. Por otro lado, en aquellos tiempos había bastante discrepancia a la hora de interpretar cómo se tiene uno que divorciar. Saben que en la época del primer siglo no había un pensamiento monolítico en nada, sino que había un pensamiento plural en cuanto a muchas cosas y el divorcio era una de ellas. Fariseos, saduceos, esenios, gente del vulgo, el cual albergaban diferentes tipos de pensamientos en base a las escuelas que tenían. Concretamente, en el primer siglo, habían 14 escuelas de pensamiento de la época que estaban divididas, todos saben, entre Hillel y Shammai, dos sabios de aquella época. Y estos discrepaban sus tipos de pensamiento a la hora del divorcio entre sí. Por tanto, las escuelas tenían diferentes maneras de aplicar los pensamientos de sus respectivos maestros. El texto de la discrepancia a interpretar es el que encontramos en Deuteronomio 24. Dice así, el verso 1 en adelante, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. La palabra a interpretar, la cual generó la discrepancia, es la que encontramos como indecente. Palabra hebrea, ervá, que viene a significar desnudez o indecencia. Esa era la palabra a interpretar que provocaba la discrepancia. Ervá, desnudez, indecencia. Por un lado tenemos a Shammai, la escuela de Shammai, la cual era estricto y radical en cuanto al divorcio. Él decía que ervá, que esa indecencia tenía que ver exclusivamente con el adulterio. Por tanto, solo el adulterio permitía dar carta de divorcio.
Por otro lado tenemos a Hillel, el cual interpretaba Hervá a la luz de la palabra de su contexto, a la luz del contexto, el cual la palabra que le precede era agradará. Eso le llevaba a interpretar Hervá de una manera más flexible, diciendo que cualquier cosa que no te agradara de la mujer sería motivo para darle carta de divorcio. Por tanto, a tal grado era flexible que ya lo dijimos el otro día, no sé por qué, en qué contexto estábamos predicando, pero salió a resaltar que, no sé, hasta si le quemabas la tostada podía divorciarse de ti. A tal grado entendían el divorcio. Si tenía mal aliento podías divorciarte de ella porque prevalecía el ser feliz. Una absoluta locura. Por tanto, si Jesús se decantaba por Shammai, se pondría a los de Hillel en contra. Si lo hacía a favor de Hillel, se ponía a los de Shammai en contra, produciendo así al menos una parte de enemistad por causa de la pregunta capciosa, la pregunta para tentarle que procedía de los fariseos. ¿Me estáis siguiendo? Amén. Pero por último, y la parte más maliciosa de la pregunta, tiene que ver precisamente por el lugar en el cual se encontraban. Y préstenme atención. El lugar que se encontraban era Perea, y Perea era gobernada y estaba gobernada por un hombre que es conocido por todos, y ya hemos hablado de él en este mismo evangelio, Herodes Antipas. Este Herodes Antipas, como vimos en los primeros capítulos de este evangelio, en el capítulo 6 y en algún capítulo más para atrás, tomó a la mujer de su hermano Felipe como esposa, Herodías, y este fue a su vez denunciado ¿por quién? Por Juan el Bautista. Juan fue apresado por Herodes Antipas por denunciarle delante de todo el mundo y por hablar la verdad de este hombre, que no le era lícito tener a la mujer de su hermano, porque no era la mujer de Herodes. Herodías era la mujer de su hermano Felipe, y Juan lo denunciaba, aunque éste fuera inconverso. Lo denunciaba, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Por eso lo apresa. Juan fue apresado y por el desvarío de su madre y su hija, su cabeza fue puesta en una bandeja de plata. Fue decapitado por predicar la verdad. Amén. Antipas seguía en su condición de adulterio, estando en Perea. Seguía teniendo a Herodías como esposa. Nada le había convencido. Por tanto, si Jesús denunciaba el adulterio tal cual Juan, probablemente ellos pensaban que de la misma manera que la cabeza de Juan rodó, la misma manera la cabeza de Jesús rodaría, quitándose de en medio la problemática de este hombre. Por tanto, fíjense cómo una aparente inocente pregunta, conociendo el contexto, toma todo el sentido y pone en descubierto las verdaderas intenciones pecaminosas de los fariseos. Esta pregunta simple tenía todas estas connotaciones y seguramente otras más. Fíjense, por eso no nos tiene que extrañar que Marcos diga que vinieron para tentarle. Amén. Querían cogerlo de todas formas. Pero con Jesús no se puede. Amén. Con Jesús no se puede. Amén. Él respondió y les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Aleluya. De verdad que me emociona el Señor. Amén. ¿Qué os mandó Moisés? Jesús sabiamente, aunque sabía sus intenciones, les contesta con algo muy del pueblo de Israel. Les contesta con otra pregunta. Le hacen una pregunta y les contesta con otra pregunta. ¿Qué os mandó Moisés? Esta forma de diálogo del pueblo de Israel se practicaba para que el debate no terminara, ya que una respuesta se termina la discusión si ya no hay otra pregunta. Si tú me preguntas, yo te contesto y no hay otra pregunta, se termina el debate y ya no hay más profundidad. Y por eso se preguntaban entre sí para que hubiera más profundidad y se extrayera mejor las verdades de las Escrituras. Pero Jesús en esta ocasión no utiliza esta forma de conversación solo para profundizar más en el tema o extender más el debate, sino para llevarlos a un lugar y darles una lección magistral. ¿Y cuál era esa lección? ¿Y cuál era ese lugar? Sencillo. Jesús les hizo esta pregunta para llevarlos a las Escrituras. Amén. Amén.
para llevarlos a la única, sola y exclusiva verdad, las Escrituras. En aquel tiempo las escuelas rabínicas y sus pensamientos eran lo que separaba a estos grupos religiosos. Como hemos dicho, unos eran de Shammai, los otros eran de Hillel, pero Jesús no les habla ni de Shammai, ni les habla de Hillel. Jesús les dice, mirad a Moisés. Deja de estar Shammai, deja de estar Hillel, mira, ¿qué dice Moisés? Amén. Amén. ¿Qué dice la Torá? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Moisés? Amén. ¿Entienden esto? Amén. ¿Y cuánto aprendemos de esta gran enseñanza, verdad? ¿Cuánto aprendemos de esta enseñanza? Vivimos en un tiempo en los cuales las 14 escuelas de Israel separadas entre los rabinos Hillel y Shammai se quedan en nada comparado con lo que tenemos hoy. Amén. Es una minucia comparado a la extensión y diversidad de pensamiento que hoy tenemos. Centenares de denominaciones, de grupos cristianos diversos, diferentes tipos de teología, subdivididas en diferentes tipos de interpretaciones. Por tanto, si era necesario en aquel tiempo que Jesús direccionara los ojos del pueblo a las Escrituras, ¿cuánto más hoy es necesario hacer un llamado y decir, pueblo del Señor, mirad qué dice la Biblia? Amén. Amén. Mirad qué dice la palabra del Señor. Todos sabemos de la importancia de la teología, lo hemos dicho y somos ultradefensores, ya que en su contenido encontramos la compilación de pensamiento cristiano a lo largo de la historia, sistematizada para nuestra comprensión. Es increíble. Es algo brutal desperdiciar tal material increíble. Pero qué peligro hay cuando solo hacemos énfasis en ella, ignorando la Biblia, dejando las Escrituras al lado. Que si arminianos y calvinistas, que si hermenéutica pactual o dispensacional, que si cesacionistas o continuistas y mil etcéteras diferentes. Tomamos una postura hermenéutica en ocasiones y teológica, y como es la nuestra, la hacemos nuestra como si fuera nuestra bandera, y todo lo que tenga que ver con esto no me desplazo ni un milímetro. Es lo que creí, lo defiendo a muerte aunque haya error, intento taparlo como sea. Pero qué barbaridad es esta. Como si nuestro deber fuera defender un principio y postulado teológico o un diferente tipo de hermenéutica. Nosotros tenemos que defender la Biblia. Amén, Señor. Amén. Las Escrituras. Por tanto, hoy más que nunca tenemos que enfocar nuestros ojos y los de aquellos que escuchan a las Sagradas Escrituras más que otra cosa. Con esto no estoy diciendo que ignoremos la teología, todo lo contrario. Ni siquiera que no se puedan tener posturas teológicas. ¡Claro que sí! Pero siempre que éstas estén filtradas por la palabra del Señor. Y si la palabra desmiente un principio teológico, que ese principio teológico, aunque forme parte de tu postulado, quede en nada ante la verdad de la Biblia. Amén. De ahí a que las personas que son más exégetas que teólogos, se tiene la problemática de que ves bien parte de una postura y también ves parte de otra. Y tenemos un problema. Tenemos un problema porque es muy cómodo estar en una postura, pero ¿qué vamos a hacer? Hay verdades en muchos postulados teológicos. Amén. Pero que la verdad sea la Escritura y esa sea la que nos conduzca. En el nombre del Señor. Amén. Ante la pregunta de Jesús, ellos dijeron, Moisés, verso 4, permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, os escribió este mandamiento. Los fariseos, siendo conocedores de la Torá, le respondieron como toca. Aún me da más rabia que siendo conocedores de la ley estén volando entre tantas diversidad de pensamiento y no vayan a la Escritura. Siendo conocedores, le contestan como toca, como es, les hace una pregunta, ¿qué dijo Moisés? Lo sabían al instante. Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Lo sabemos, lo aprendimos. Ahora Jesús, teniéndoles ya donde quería, abriendo sus ojos a las Escrituras,
reenfocando, ya sacándoles de los postulados teológicos y poniendo sus ojos a las Escrituras, empieza con su enseñanza acerca del divorcio. Lo primero que les enseña es que el motivo por el cual Moisés les escribió este mandamiento fue por la dureza de sus corazones. Dice el motivo, por la dureza de vuestros corazones, y esto arroja una gran cantidad de luz a la cuestión en sí. Lo primero deducible, ¿qué deducimos de esto en primera instancia? Lo primero deducible de esto es que existe una causal, existe una causa, la cual propició la posibilidad del divorcio. O sea, que no se estableció esta cláusula porque sí, no se diseñó esta cláusula desde el principio porque sí, obviamente en la mente infinita de Dios estaba, pero esta cláusula del divorcio se genera por una causal, por una causa. Hubo un motivo. ¿Cuál fue el motivo de crearse la posibilidad de divorciarse? La dureza de sus corazones. La dureza de sus corazones. Esa dureza de sus corazones se veía reflejada en la mala manera que tenía el pueblo de gestionar las dificultades dentro de su matrimonio. Tenéis un corazón endurecido, y lo más a resaltar en este contexto es que no sabéis gestionar bien la problemática del matrimonio. Y estas malas actitudes no solo estaban de parte del cónyuge que hiciera lo malo, lo cual es obvio, y diera motivo para divorciarse, lo cual es obvio, sino también de la otra parte que en vez de perdonar, en vez de extender la mano, en vez de invertir el tiempo en arreglarlo, tomaba la mínima ocasión como pretexto para divorciarse y volver a tomar una mujer diferente. Está claro que el que lo hacía mal, pero es que el que estaba ahí, que era inocente, también lo hacía mal, porque no ponía de su parte para intentar remediarlo, sino que se despertaba en su corazón la concupiscencia para tomar ocasión y tomar otra mujer, que no era la suya. ¿Entienden esto? Amén. Por tanto, si los corazones estuvieran calibrados conforme a la voluntad del Señor, no hubiera hecho falta inventarse una cláusula del divorcio. No hubiera hecho falta. Por una parte, porque nadie daría motivos para divorciarse, nadie haría nada indebido, nadie cometería adulterio, eso por un lado. Y si lo hubiese, por casualidad, se pondrían todos los medios para que el matrimonio aún así procurara no romperse. Aunque hubieran problemas de todo tipo, si todos los corazones estuvieran calibrados según la voluntad del Señor, procurarían que el matrimonio no se rompiera y arreglar con su ley, su espíritu y el amor del Señor las fracturas producidas por esa causa. ¿Podéis mirar a ver, niños? ¿Por dónde vamos? 4, 5. Sí. Lo segundo que podemos ver es que la posibilidad del divorcio generada por la dureza del corazón fue puesta para no propiciar un mal mayor. O sea, había unas causantes, la dureza del corazón, y ponen un remedio para evitar un mal mayor. Moisés, viendo la dureza de los corazones del pueblo de Israel, recibió instrucciones de parte de Dios de cómo hacer y gestionar y parchear el asunto para que esto no se resquebrajase del todo. Lo que desembocó a la carta de divorcio, ya que si no existiese una posibilidad de divorcio legal bajo el amparo y los ojos de Dios, el pueblo en esa época y en ese contexto, por la dureza de su corazón y el deseo desmedido de su concupiscencia, generaría un sinfín de matrimonios ilícitos, propiciando un pueblo con un porcentaje de adulterios descomunables. Dios tendría delante un pueblo adúltero si no hubiera legislado por misericordia, en contexto a un corazón endurecido,
por mano de Moisés esta cláusula que permitió que el pueblo sobreviviera. Fíjense cuánta misericordia tiene el Señor. Bien, una vez los lleva a la causa de por qué el divorcio existe, los lleva a la Escritura, ahora los lleva a la causa, una vez los lleva a la causa del por qué el divorcio existe, después de llevarlos a las Escrituras y a la ley dada por Moisés, Jesús les lleva aún más allá, a la esencialidad del mandamiento. Amén. Dice el verso 6, pero al principio de la creación, varón y hembra, los hizo Dios. Amén. Amén. ¡Aleluya! Amén. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. Jesús va más atrás de la ley de Moisés y los lleva al origen del mandamiento, a la esencialidad de la voluntad de Dios. Y permítanme explicarme lo mejor que pueda y sepa. Todos sabemos cuáles fueron los motivos por los cuales se dio la ley. Hay muchos motivos, pero he aquí algunos, para revelar el carácter, atributos y voluntad de Dios. Para eso se da la ley. Una ley escrita que revele el carácter y voluntad de Dios más allá del cielo y de... ¿Entienden? Amén. Para santificar, o sea, separar a su pueblo de las demás naciones. La ley es la constitución de Israel. Amén. Dios le dio a Israel como constitución su ley. Y ese acto hizo que Israel fuera un pueblo diferente a todas las demás naciones del mundo. Santificó, saben que santificar no tiene una connotación de bueno, sino de separar. Apartó a Israel por medio de las leyes que le dio. Lo santificó en su palabra y en su propia persona. Pero esta, que es la que nos interesa para nuestro tema, la encontramos en Gálatas capítulo 3, verso 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo en Gálatas, fue añadida a causa de las transgresiones. O sea, ¿por qué la ley se dio? Porque hubo una transgresión. ¿Entienden esto? Amén. Uno de los motivos por los cuales la ley se da es porque el hombre pecó, transgredió. Amén. Por tanto, la ley, escucha y por favor no te pierdas, por tanto la ley, aunque esencial para nuestra vida y vigente, no abolida en nuestro tiempo, fue añadida por causa de nuestras transgresiones. O sea, que la ley de Dios es una consecuencia necesaria para controlar nuestra naturaleza caída y ayudarnos Dios a acercarnos más a Él, a su persona, y dirigirnos en consonancia a su voluntad. Amén. Eso es la ley. Una problemática de naturaleza caída, tú solo no puedes caminar, te guiaré por medio de mi palabra para que vengas de nuevo a mí. Pero si han estado atentos, se darán cuenta que nos encontramos, a modo general obviamente, lo que antes explicamos a modo específico. Que existe una causa para ello. En el caso anterior y específico fue la dureza del corazón por la cual se dio el divorcio. Hubo una causa, dureza del corazón, una solución, el divorcio. En este caso general hay una causa, la transgresión, una solución, su ley. ¿Entienden? Amén. Por tanto, si el hombre y la mujer no hubieran pecado, no hubiera sido necesaria una ley escrita que los legislara, ya que la ley ya estaba impregnada en sus corazones. Amén. ¿Me van siguiendo? Amén. Si Adán y Eva no pecan, no necesitaban una ley escrita, tenían a Dios que los dirigía, y su ley con su concupiscencia no despierta estaba intrínsecamente ligada en sus corazones, escrita a fuego en sus almas. Por causa del pecado, esto cambió. Por tanto, el plan de Dios pasa porque todos lleguemos a esa perfección en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? ¿Me acompañáis? Todo llega a un sitio. Amén. El plan de Dios pasa porque todos lleguemos a esa estatura en Cristo Jesús.
no necesitando la ley para conducirnos, ya que ésta estará definitivamente grabada en nuestros corazones para siempre. Amén. Jeremías 31:33 dice lo siguiente: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. 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 Pero lo increíble de todo esto, que hemos leído el nuevo pacto profetizado en Jeremías, cumplido en Jesucristo, lo increíble de todo esto es que el nuevo pacto en Cristo de Jeremías 31 comenzó a cumplirse desde el advenimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Desde el momento en que el Señor Jesús viene, muere y resucita y desciende el Espíritu Santo, ese pacto comienza a cumplirse y comienza a desarrollarse hasta cumplirse en su totalidad en el final de los tiempos, en el cual tenga la plenitud del cumplimiento el nuevo pacto. Amén. Es por eso que aun siendo necesaria hoy la ley, aun siendo necesaria la ley para conducirnos, las enseñanzas de Jesús, sus apóstoles, incluido Pablo, siempre apuntan no solo al mandamiento, sino a la esencialidad del mismo. Amén. Amén. Vino el Señor y ya no solo se trata de hacer cosas. Ahora voy a reorientar lo que Dios os dijo y no os habéis enterado. No solo se trata del acto, sino de lo que hay detrás del acto. No solo se trata de comprender qué tienes que hacer, sino de la esencialidad de lo que hay detrás. Amén. Cumpliendo el mandamiento en sí, pero yendo tu corazón y tu alma detrás de él. Amén. Es por eso que en Mateo 23 dice el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Notan? Amén. Cumple los mandamientos, haz las cosas, pero no te olvides de su significado. No te olvides del propósito, no te olvides de la esencia del mandamiento, no te olvides por el cual yo te diseñé. Amén. Que no se trata de hacer cosas solamente, sino lo que hay detrás de las cosas. Es por eso que en Romanos 13:8-10 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cómo? El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esto podría malinterpretarse y creer que como amo no tengo que guardar mandamientos. Todo lo contrario. Porque no adulterarás, miren los mandamientos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. ¿Qué te está diciendo? ¿Que puedes robar, hurtar, asesinar mientras que ames? No, te está diciendo que el que ama, que el que tiene la ley en su corazón, innatamente, sin necesidad de leer nada, no adultera, no roba y no hurta. Amén. Amén. Llevando la esencialidad del mandamiento no al Sinaí, sino al Edén. Al corazón de la persona. ¡Aleluya! Amén. Por tanto, uno de los propósitos de Jesús, tanto por medio de su sacrificio como por medio de sus enseñanzas, no solo su sacrificio esencial, sino también por medio de lo que él enseñaba, era llevarnos a la esencia de la voluntad de Dios, y no solo a lo superficial, sino a la esencia de la voluntad de Dios, que va más allá de una serie de acciones que ejecutar, aunque estas tengan que seguir cumpliéndose. Amén. Mis hermanos, que de nada servía llevar un cordero al altar. Hastiado estoy de vuestros sacrificios. Hastiado estoy, poneros a cuentas y entonces venid. Con todo esto en la cabeza, sé que es mucha información en muy poco tiempo, pero con todo esto en la cabeza,
podemos entender el por qué decíamos que Jesús los lleva más allá de la ley de Moisés. Vamos otra vez al tema. ¿Por qué Jesús los lleva más allá de la ley de Moisés? No porque ésta quedara abolida, para nada, sino para que llevándolos a la esencia del mandamiento, entiendan el propósito del mismo y actuaran en consecuencia. Amén. Por eso se salta Sinaí y se va al Edén. El propósito, mis hermanos, de la ley, en este caso, de la ley en Sinaí, es que por causa de la dureza del corazón da carta de divorcio por los motivos antes mencionados. Ahí estamos en Sinaí. Una causa, una solución, dar carta de divorcio. Pero el propósito de Cristo es llevarlos más allá y hacerles entender que el divorcio, aunque permitido en la excepción, no es la voluntad de Dios. Amén. En ninguna de las causales es la voluntad de Dios. Y por eso no los lleva al Sinaí para darles una causa. Los lleva al Edén para decirles, no quiero que os divorciéis, pase lo que pase. Esa es la voluntad y corazón. Obviamente hay una causal. Obviamente por la dureza del corazón se permite el divorcio. Pero el divorcio no se dio para que la gente se divorciara. El divorcio se dio porque si no hay otro remedio, ¿qué vamos a hacer? La dureza del corazón. Intentemos parchear el asunto. El Señor te lleva al Edén y te dice, este es el mandamiento que yo te doy. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Amén. Amén. ¿Entendéis esta grandeza? Amén, Señor. Así es. Génesis 2:18 y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ya cuando creó al hombre, Dios tenía en su propósito infinito extraer del hombre a la mujer. Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. ¿Quieren saber dónde está la institución del matrimonio en las Escrituras? En los primeros capítulos del Génesis. Amén. Ahí está la institución del sagrado matrimonio. Algo que Dios une no se puede romper por ninguna de las causas. Ninguna. Y llevándoles al Edén, les da una enseñanza magistral, porque mientras que ellos hablan de romper, Cristo les habla de preservar. Mientras ellos hablan de divorcio, Él les habla de la santa institución del matrimonio. Pareciera ser que Jesús se decanta por Shammai, ¿verdad? Porque Hillel era flexible, Shammai solo por fornicación, por adulterio. Jesús lo dice. Esa es la cláusula. Solo por adulterio puedes divorciarte, dice Jesús. Pero Jesús no va en pos de Shammai, porque Shammai ponía el divorcio como una acción y Jesús pone el matrimonio y la unión, el arrepentimiento y la perseverancia como única opción. Amén. Si no hay posibilidad, ¿qué vamos a hacer? Ahí Dios dio el parche para intentar arreglarlo, pero la voluntad del Señor no es así. En el principio no fue así. Por tanto, Jesús no se adhiere a ninguna escuela de pensamiento. Él es el pensamiento. Amén. Él es el pensamiento, mis hermanos. Amén. Él trae la ley verdadera que nace del corazón de Dios. Amén. Él y solo Él. Mis hermanos, vivimos en tiempos donde el índice de divorcios está no solo disparado, sino descontrolado. Divorcios express por carta y domicilio. Un día había una noticia que no me la creía, pero creía que era una broma. Una furgoneta que iba por los pueblos y hacía divorcios. Cual vendedor de carrito de helados. Es para reír, pero es para llorar. Sí, estamos por aquí para hacer divorcios express. En un momento os divorciamos. ¿Qué es esto? Hoy el divorcio ya no es la última solución. Porque antes en la sociedad laica que no conocía al Señor era pues la última solución. Hoy no es la última solución, el último cartucho a quemar,
sino una opción principal para salvaguardar los caprichos y deseos de aquellos que se unen. Hoy se casan con unas cláusulas prematrimoniales porque ya dan por hecho que el matrimonio solo va a durar un tiempo. Por eso se unen. No tienen en su corazón estar para siempre. Saben que intentarán estarlo, pero saben que tienen una salida, pero de 24 horas. ¿Y saben por qué esto ocurre? Porque al igual que estos fariseos, no se le dio valor, ni se le da valor hoy al matrimonio, y por tanto se puede romper cuando uno quiere. Uno cuando le da valor a algo lo guarda, lo protege, lo cuida, lo mima, no quiere, compra fundas, compra cosas para que no se le den golpes, lo protege bajo llave, pero uno cuando compra algo que no valora, lo tiene ahí como si nada, y le da igual que se rompa. Por tanto, hoy se toma el matrimonio en esa connotación, como no le da el valor suficiente, ¿qué hacen? Lo rompen cuando les apetece. Pero que eso pase allá afuera, vale, pero si pasa aquí adentro, si pasa aquí adentro, el Señor os libre. Pero Jesús les enseñó a ellos y nos enseña a nosotros, el matrimonio no solo es importante, sino que es para siempre. Amén. Hubiera dicho un amén más fuerte, lo voy a volver a repetir, el matrimonio no solo es importante, sino que es para siempre. Amén. Amén. El matrimonio del cual deriva la familia es el sostén de la civilización. Es la garantía de la continuidad de la especie, el fundamento de la sociedad y de donde se compone la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En la promesa a Abraham no habla de individuos, sino de familias. En ti serán benditas que todas las familias de la tierra. Amén. Porque el Señor obviamente toma al individuo, pero quiere familias. Así Él lo diseñó, mis hermanos. Y no solo es importante, sino para siempre, a tal grado que las Escrituras nos enseñan que solo la muerte rompe el vínculo. Solo la muerte rompe el vínculo. Obviamente hay la cláusula de divorcio, lo hemos dicho, ahí está, que se intente evitar siempre. Pero la muerte es la que rompe el vínculo, dice Romanos 7:2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Hasta la muerte, mis hermanos. Hasta que la muerte los separe. Amén. Y es por eso que se debe dar el valor apropiado al matrimonio. Es por eso que debes tomarte tu tiempo, tú que estás soltero y soltera, tomarte tu tiempo y decidir bíblicamente en Dios, porque la vida se va detrás de esa decisión. Darle el valor apropiado a lo que Dios le da valor. Amén. Repito otra vez, Jesús les enseñó a ellos y nos enseña a nosotros que el divorcio es un recurso que espera que nunca se use. Tenemos que entender que el divorcio no está en un contexto de ordenanza, mis hermanos, lo vuelvo a repetir. No es una no está puesto para que en cuanto haya una causa de divorcio te divorcies. No está puesto como una orden. Hay personas que lo tienen como una orden. No, han hecho algo malo, me tengo que divorciar. Dios no te dio tal orden. Porque de la manera que nosotros fuimos adúlteros y Él nos perdonó, nos enseña que nosotros amemos a nuestras esposas de la misma manera y las esposas nos amen a nosotros de la misma manera. Amén. ¿Que estás promoviendo el adulterio? Para nada. O hay de aquel que cometa tal pecado atroz. Porque no te olvides que tiene la mujer o el hombre el recurso de dejarte. Y el Señor juzgará tu corazón. Y no te saldrás con la tuya, porque el Señor está al lado de los suyos, no de sus enemigos. Amén. 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 El Señor no dejará justo desamparado. Amén. Jamás. Amén, Señor. Por eso, mis hermanos, una vez más, mientras ellos les hablan a Jesús del divorcio, Él les habla del matrimonio de una manera contundente. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Amén. Terminamos, aleccionados los fariseos, continúan el verso diciendo, verso 10 dice,
En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio también. Una vez dada la lección a los fariseos y enseñando al resto de hombres y mujeres que escuchaban allí, Jesús se retiró con sus discípulos a su casa. Se retiró con ellos, pero fue tan contundente la enseñanza, fue tan importante la enseñanza, que estos escucharon tal comprometedora enseñanza, tan esencial, que continuaron con el tema en sus casas. Siguieron preguntándole al Señor. Podemos deducir que Jesús les dio una explicación más exhaustiva de todo lo que tenía que ver con el divorcio y sus matices. Uno de los detalles que podemos ver aquí añadidos es el que Jesús habla que aquel que se divorcia ilícitamente de la persona y se vuelve a casar, comete adulterio y hace como cometer adulterio con la persona que se une, y se lo enseña como está escrito en la Escritura. Y esto me hacía mucho bien, y termino. Y a la vez también me entristecía un poco, y espero que no pase, y terminamos con esto. Me hacía bien porque veía el interés de los discípulos acerca del tema, preguntando más sobre el asunto para conocer lo que pueden y no pueden hacer acerca del divorcio. Y me hacía bien porque el interés de ellos iba más allá del sermón explicado. Y decía: gloria al Señor, que cuando se te habla una verdad, hay un interés que me lleva a irme a tu casa y seguir preguntando. Pero por otro lado me entristecía, porque mis hermanos, a nivel pastoral, iglesia, en ocasiones tengo la sensación de que el sermón se extingue cuando sale de esa puerta. Tengo la sensación de que las enseñanzas que de aquí salen en ocasiones quedan en el olvido y solo se retienen mientras que estas son predicadas. Y una enseñanza que solo se disfruta en el culto no sirve para nada. Porque las enseñanzas no están para tu disfrute. En ocasiones la mayoría de enseñanzas hacen daño. Las enseñanzas están para tu perfección y santificación. Por tanto, si te las llevas contigo a casa, las examinas, te nutrirás de ellas. Y yo me alegraré con que sigan las preguntas del tema, sigan las inquietudes, el estudio continuado de aquello que se ha enseñado. Mis hermanos, a veces ni siquiera cuando se termina el sermón se continúa con el diálogo del sermón, sino que parece ser que se termina de predicar y se acabó. A mí, aunque obviamente claro que me importa, porque dedicas horas y horas y horas y tiempo y esfuerzo y dedicación continua a estudiar, a orar, a meditar y preparar el sermón para predicar. Pero no es conmigo, no va conmigo, va con usted. El que lo necesita es usted. Amén. Y obviamente yo. Necesitamos de la palabra y retenerla y aprovecharla e interiorizarla y meditarla y aprenderla. Si nos llevamos estas verdades, aprenderemos muchas verdades que hemos dicho hoy. Amén. Se quedarán grabadas no solo en un acto puntual, sino dentro de nuestros corazones, el cual es la voluntad de Dios. Amén. Y espero que el matrimonio, institución más santa no puede haber, quede grabada en nuestras mentes y corazones, porque lo que Dios unió, que jamás lo separe el hombre. Amén. Amén. Inclina tu cabeza, vamos a orar. Gloria a Dios.